Hoy en el frasco. 1,8 millones de palestinos permanecen encerrados en Gaza. Se les niega el libre acceso al resto del territorio y al mundo exterior. La ONU advirtió que se espera que Gaza sea inhabitable para 2020. El 7 de octubre hizo ver al mundo la cuestión palestina que llevaba olvidada 75 años. Israel prometió aplastar y destruir a Hamas y lanzó una ofensiva sobre Gaza que aún hoy continúa. En el objetivo israelí, nada oculto de quedarse con la totalidad de la franja de Gaza le estorba a la población palestina. Como mínimo, ha muerto el 10% de la población y me quedo corta. Y si hablamos del 10% de la población, estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 personas, hermano. Lo digo claramente, sean cuales sean los sacrificios, sea cual sea el horizonte al que se dirija la región, la resistencia en Líbano no dejará de apoyar al pueblo de Gaza y Cisjordania que está oprimido en esa tierra santa. Están matando a los dirigentes, están quitándole las cabezas a la dirección de la resistencia. Sin embargo, el pueblo se ha convertido en un ejército de resistencia. Este eje marcadamente antiestadounidense y anti-israelí está compuesto principalmente por Irán, Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, grupos militantes en territorios palestinos y los hutíes de Yemen. Hablamos de grupos y alianzas militares y políticas que destacan en el mundo por su posición antihegemónica, antigenocida, antiimperialista, que por ende los convierten en antisionistas. Cuya única premisa fundamental es resistir al imperio y resistir a la subordinación y resistir a la explotación y por supuesto al expolio colonial, ¿no? Hablaremos del eje de la resistencia con nuestra invitada del día. El frasco, desenmascarando, revelando, descubriendo y resistiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial del frasco Medio Sin Cura. Resistir ante las adversidades está en la naturaleza. Hay árboles cuyas fuertes raíces le permiten resistir huracanes, plantas que soportan altas temperaturas o largos periodos sin agua. Vean lo que dice la etóloga Jane Goodall. Una razón para tener esperanzas es la resiliencia de la naturaleza. Si le damos una chance a la naturaleza, un lugar que fue destruido puede luego convertirse en un lugar donde la vida pueda existir. A pesar de las adversidades, los retoños no han dejado de brotar y los frutos no han dejado de crecer. La naturaleza resiste. A lo largo de la historia, pueblos nativos han resistido agresiones. Indígenas de América resistieron el colonialismo europeo, los partisanos al fascismo, los argelinos a los franceses, los armenios a los turcos y hoy un eje de la resistencia responde al embate del anglosionismo. Si tiene algo en común el eje de la resistencia, es que esa resistencia es desde múltiples polos, no necesariamente estáticos, y que se transforma constantemente y cuya única premisa fundamental es resistir al imperio y resistir a la subordinación y resistir a la explotación y por supuesto al expolio colonial. Una de las claves para comprender a los movimientos de resistencia es que no son la causa sino la consecuencia. Por ello la trampa del relato pro-israelí es situar el 7 de octubre de 2023 como una causa para evitar que indaguemos en lo que pasaba antes. Todos en la franja de Gaza saben que el agua está contaminada. Las autoridades locales dicen que hasta un 97% es demasiado peligrosa para su consumo y el bloqueo israelí ha llevado la situación a un punto crítico. 1,8 millones de palestinos permanecen encerrados en Gaza. Se les niega el libre acceso al resto del territorio y al mundo exterior. La ONU advirtió que se espera que Gaza sea inhabitable para 2020. Israel, que bloquea el territorio desde 2007, no da los permisos necesarios para salir y poder recibir radioterapia o quimioterapia. En este video se ve a barcos israelíes disparando y salpicando agua cerca del bote de un pescador palestino que navega en el mar Mediterráneo. Pero además de todo eso, los bombardeos israelíes sobre civiles en Gaza son algo periódico, solo que recién ahora se han visibilizado un poco más. Las personas que viven en Gaza no han vivido bombardeos solo desde el 7 de octubre, han sido bombardeadas en 2014, han sido bombardeadas en 2017, en 2021, 2022. El 7 de octubre hizo ver al mundo la cuestión palestina que llevaba olvidada 75 años. Siempre que hay víctimas civiles es repudiable y aquí lo sostenemos. Por ello es importante recordar que la brutal ofensiva israelí se enfocó en el pueblo gazatí, dejando a miles de niños asesinados, un territorio devastado y una crisis humanitaria sin precedentes. Como mínimo, ha muerto el 10% de la población y me quedo corta.
Me quedo corta. Y si hablamos del 10% de la población, estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 personas, hermano. Pero claro, para la intensificación del genocidio fue necesario recurrir a la prensa dominante para instalar que se trataba de un conflicto religioso o demonizar a la resistencia con falacias y engaños. El ejército israelí denuncia el hallazgo de niños y bebés decapitados. La mentira de los 40 bebés decapitados fue un relato propagandístico que tiene como objetivo deshumanizar a la población de Gaza. La rectificación no impidió que Clarín, La Nación, Infobae insistieran con los bebés decapitados sin aportar ninguna prueba. No son nuevos esos intentos por demonizar a la resistencia palestina, cuyo origen es, una vez más, una consecuencia, una respuesta del pueblo nativo ante la ocupación y la opresión. La primera intifada se podría traducir como levantamiento. Llega un punto a mediados de los años 80 en que la situación de la población palestina ya es insostenible y empieza a surgir un movimiento casi espontáneo entre la población, principalmente jóvenes, muchos de ellos cercanos a las mezquitas y a las madrazas del suelo palestino para justamente enfrentar al invasor sionista. Y fue especialmente a partir de octubre de 2023 que el régimen israelí buscó asesinar a sus líderes con el objetivo de acabar con la resistencia que nació precisamente como respuesta al accionar de ese régimen. Israel nunca podrá derrotar a Hamas porque, ante todo, es un movimiento de resistencia. Podría matar a Sinwar, Deif y Haniyeh y la próxima generación de niños huérfanos convertidos en hombres los reemplazaría. Mientras exista la ocupación, también existirá la resistencia. Enfurecido por estar lejos de acabar con la resistencia palestina, Netanyahu hizo lo único que le permite seguir evadiendo sus causas por corrupción: intentar incendiar la región, y fue a por ello el 1 de abril. Israel ataca sección consular de la embajada de Irán en Damasco. Ascendió a 13 el número de muertos al ataque contra el consulado iraní en Damasco. Atacar un edificio consular, es decir, atacar una misión diplomática, ya no solo es que sea un delito de carácter internacional, es un clarísimo crimen de guerra. Desde ya, los medios dominantes operaron sin mencionar al responsable de dicho crimen, luego mencionaron a Israel pero con titubeos, y finalmente, cuando ya no se podía ocultar al responsable, se procedió a poner a la víctima en el lugar del victimario. Irán amenaza a Israel tras el bombardeo a su consulado en Siria. Lo cierto es que más allá de esos intentos de la prensa occidental por señalar al atacado, era el derecho legítimo de Irán responder a esa agresión de quien se creía intocable. Operación militar La Verdadera Promesa. Irán responde a ataques de Israel. Raisi. Operación de Irán contra Israel fue una respuesta necesaria. Promesa Verdadera dio una nueva definición de equilibrio del poder en Asia Occidental. Lo que sí vimos es misiles o drones por arriba de la Knesset de Tel Aviv en Israel. Vimos la vulnerabilidad de ese país. Los vimos correr a los refugios desesperados, en estado de pánico, a los ciudadanos. Esto no lo muestra la CNN, no lo muestra el New York Times. Un mes después llegó un durísimo golpe para el pueblo iraní. El entonces presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y su canciller, Abdollahian, fallecieron luego de que se estrellara el helicóptero que los transportaba. La partida del mandatario nacido en Mashhad y muy querido en todo Irán generó que millones de personas lo despidieran en un funeral pocas veces visto. El sistema iraní es fuerte, es estable y por más duro golpe que haya sido sabrá el pueblo iraní recomponerse y seguir hacia adelante, manteniendo una política exterior firme, soberana. Irán procedió entonces a hacer elecciones y Masoud Pezeshkian fue elegido como el nuevo presidente. A su asunción fueron invitados distintos líderes. Entonces Netanyahu le volvía a mostrar al mundo que no buscaba ni diálogo, ni acuerdo por los cautivos, ni alto al fuego en Gaza. Israel mata al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Esa verdadera promesa llegaría más tarde, pero mientras Yahya Sinwar asumía el liderazgo de la resistencia palestina, el régimen israelí cometió otro ataque terrorista sin precedentes, pero esta vez en el Líbano. Ciberataque israelí deja muertos y cientos de heridos en Líbano. Son ataques terroristas
que apuntaron a la población civil del Líbano. Estamos hablando de por lo menos 4.000 personas heridas. Cumple, digamos, con la tipología de un ataque terrorista, que es un ataque principalmente en zonas civiles, uso indiscriminado de la violencia y que se usa también para provocar miedo y disuadir al enemigo a que combata. Y mientras el pueblo libanés todavía estaba en shock por este vil ataque terrorista, recibía uno de los peores golpes en toda su historia. El propio Hezbollah ha confirmado el asesinato, luego de los ataques de Israel en el sur de Beirut, de Hassan Nasrallah. Un líder y referente del eje de la resistencia que en su último discurso decía esto. Lo digo claramente, sean cuales sean los sacrificios, sea cual sea el horizonte al que se dirija la región, la resistencia en Líbano no dejará de apoyar al pueblo de Gaza y Cisjordania que está oprimido en esa tierra santa. Posteriormente, el 1 de octubre, llegó la nueva respuesta de Irán y esa verdadera promesa fue aún más contundente que la anterior. Allí vemos cómo la ya vulnerada cúpula de hierro se terminó convirtiendo en un colador ante la réplica de Irán. Momentos en que misiles iraníes destruyen base aérea israelí. El mito de que Israel es prácticamente intocable saltó por los aires. O sea, las defensas israelíes no pudieron hacer nada contra los misiles iraníes. Nuevamente vulnerado y expuesto en su fragilidad, el régimen de Netanyahu asesinó a otro líder de la resistencia palestina. Hoy estoy ante ustedes para decirles que Yahya Sinwar ha sido eliminado. Yahya Sinwar estaba dando batalla frente a las tropas de Israel, y eso yo también creo que es algo que hay que recalcar bastante, ¿no? Porque tú dime, ¿qué líder de cualquier país lo vas a ver, o de cualquier organización lo vas a ver en el campo de batalla, ¿no? Y con ese asesinato, ¿lograron acabar con la resistencia palestina? Alerta de spoiler. El asesinato de Sinwar no termina con la resistencia palestina, por más que lo busque, por más que lo diga, por más que lo quiera y lo desee el régimen israelí. Están matando a los dirigentes, están quitándole las cabezas a la dirección de la resistencia. Sin embargo, el pueblo se ha convertido en un ejército de resistencia. Hamás se dice lista para larga guerra de desgaste en Gaza. Quien demostró no estar listo fue ese ejército acostumbrado a matar a distancia, porque cuando quiso poner sus pies en el Líbano lo pasó muy mal y el criminal Netanyahu tuvo que suplicar para ganar tiempo. Sin gloria y con pena, Israel se retira del Líbano. Resistencia libanesa afirma que Israel suplicó un alto el fuego. Israel no ha alcanzado ninguno de sus objetivos en Líbano. Y tal vez por esa frustración es que los titiriteros de grupos terroristas llamados por la prensa occidental rebeldes los dirigieron nuevamente contra otro bastión del eje de la resistencia, Siria. 13 años de agresiones, de desestabilización, de crímenes. 600.000 sirios han muerto en estos 13 años, con más de 160 grupos terroristas armados y financiados por Occidente, por Israel, por Arabia Saudí, por Emiratos Árabes Unidos. La caída del gobierno sirio y el ascenso al poder de grupos armados patrocinados por Occidente y sus socios en el mundo genera en la prensa dominante expresiones de deseo en torno al fin del eje de la resistencia. Pero, ¿será que comprenden su verdadera naturaleza? La resistencia no ha comenzado a desmoronarse, tal vez esté atravesando una dolorosa reestructuración. Pese a las adversidades, la demonización mediática y tantos líderes y combatientes martirizados, el eje de la resistencia parece lejos de haber caído, y eso desespera a sus enemigos, más aún cuando desde sus propias entrañas ha llegado la solidaridad con el pueblo palestino. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. En las universidades de Estados Unidos crecen las protestas a favor de Palestina y contra el apoyo del gobierno Biden a Israel. Hicieron campamentos para oponerse no solo a las operaciones militares de Israel en Gaza, sino también para exigirle a su centro de estudio que desinvierta en cualquier proyecto que beneficie al gobierno israelí o a las compañías que financian la guerra. El líder de la Revolución Islámica de Irán les recuerda a los jóvenes estadounidenses que no están solos en esta lucha. Bueno, muy bien, y para nosotros es un honor tener en este programa, como siempre, a Elsa Brusone,
profesora de Historia, especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional y secretaria del CEMIDA. Elsa, bienvenida al programa. Bueno, un gusto estar de nuevo. Muchas gracias por recibirme. Bueno, Elsa, allí estábamos viendo, ¿no? En este repaso de lo que ha sucedido en el año, y indudablemente uno de los hechos más significativos, ¿no? Que hemos visto fue este levantamiento de estudiantes, particularmente en las universidades de Estados Unidos, ¿no? ¿Esto crees que empieza a ser como una especie de señal de erosión de la hegemonía estadounidense? Y es muy posible. Nosotros tenemos un problema entre los muchos analistas de este lado del mundo y de los demás, que han comprado que Estados Unidos es invencible y que es la primera potencia militar y económica del mundo, lo cual ha sido desmentido por los mismos informes del Pentágono, del Departamento de Estado, por informes de los think tanks, o sea, de los centros especializados de poder en Estados Unidos, que han dicho que no es así, que ellos perciben que Estados Unidos está en decadencia y que hoy en día las primeras potencias militares del mundo son Rusia y China, y la primera potencia económica del mundo es China, y lo han reconocido y reconocen que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están en capacidad para librar guerras ellas directamente. Por supuesto, libran las guerras por delegación, claro, junto con la OTAN. Y yo creo que un ejemplo muy claro de este declive, y en el declive del poder marítimo sobre todo, lo hemos visto y lo seguimos viendo, el enfrentamiento que tiene Ansarolá de Yemen, claro, con la flota estadounidense y con la flota de la OTAN. Y entonces lo que ha sucedido es el retiro de los portaaviones de Estados Unidos fuera de la zona del Mar Rojo, pero también fuera del Océano Índico, porque los ataques llegan hasta el Océano Índico. Es decir, los han retirado y ellos han reconocido que la batalla naval la tienen perdida con Ansarolá. Todos los centros de estudios estratégicos de la OTAN y de Estados Unidos, incluso desde los organismos oficiales, reconocen que es imposible hacer frente a Ansarolá y lo han reconocido como una potencia en lo que es el Asia Occidental. Indudablemente. Ahora, Elsa, ¿qué valor crees que tiene que el líder de Irán haya escrito una carta a los estudiantes, como, digamos, poniendo en valor esto que han manifestado, sobre todo porque se trata de nuevas generaciones que están diciendo basta de genocidio, ¿no? Me parece muy, muy importante. La suerte que tenemos ahora es que desde la aparición de Internet, aunque hablaron de democratización las redes y todo lo demás, ya sabemos que no son democráticas ni nada de eso, pero es que como es que esta creación se les ha escapado de las manos. Entonces hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, no necesitamos que nos cuenten, nosotros podemos ver en vivo y en directo lo que está sucediendo, de qué manera se está escribiendo la historia. Entonces, todo está a la luz. Hay que condenar el genocidio, hay que condenar las masacres, hay que condenar todas estas guerras imperialistas y colonialistas, hay que condenar absolutamente todo esto. Entonces creo que lo que la juventud estadounidense es, a través de todo este avance tecnológico que tenemos, y hay un despertar, entonces ahora conocen, empiezan a ver. Me recuerda mucho a la juventud estadounidense durante la guerra de Vietnam. Claro. Es muy similar el proceso. Y de hecho están siendo perseguidos en el interior de Estados Unidos, porque los están persiguiendo con fuerzas privadas, fuerzas de seguridad privada, o sea, parapoliciales. Los están persiguiendo, persiguen a los profesores, persiguen a todo el que opine a favor de Palestina. Y en las encuestas que ellos mismos, en las encuestas que se hacen, y hay una cantidad muy grande de los jóvenes estadounidenses que están en contra del sionismo, o sea, están a favor de la resistencia
en Palestina. Entonces, esto aclara mucho. También hay una solidaridad también en este tipo que también se da en lo que es Europa, en la Unión Europea, la OTAN, pero también la vemos en Asia o la vemos en países ocupados, también como es en Corea del Sur, donde esta solidaridad está muy, digamos, está muy activa. Y la vemos también en los países que están bajo estas monarquías autoritarias, tanto del Golfo Pérsico como Marruecos y Jordania, donde los pueblos salen a protestar en Bahrein, en Arabia Saudita, es decir, salen, apoyan a riesgo de ir presos o a riesgo inclusive de que sobre ellos caiga la pena de muerte, que en el caso de Arabia Saudita sabemos que está a la orden del día contra cualquiera que se oponga al régimen. Sí, sin duda. Ahora, Elsa, bueno, hemos visto lo que ha sucedido a lo largo de todo el año, un año durísimo para el eje de la resistencia, con pérdidas de líderes muy significativos. Ahora, ¿a qué crees que apuntan? ¿Creen que asesinando a los líderes matan a la resistencia? Bueno, ese es un concepto que tienen los occidentales y cretinos, como yo le digo, porque de cristianos no tienen absolutamente nada. Y no, la resistencia no se termina en ninguna parte del mundo, por más que se maten a un líder. En nuestra América, nuestros pueblos originarios llevan más de 500 años resistiendo y han matado a todos sus líderes, y sin embargo la resistencia está en ellos. Entonces, no es matando un líder, tienen un concepto equivocado. Puede ser que en algunos lados lo puedan conseguir, pero aquellos que toman las armas para hacer sus luchas de liberación, aquellos que forman parte de esa resistencia armada, por lo general se organizan sabiendo que pueden ser asesinados. En el caso de la resistencia, la llegada es el martirio. Bueno, también es el martirio para los que para la resistencia de los otros lados. Sabiendo, toman los recaudos necesarios para dejar las generaciones de recambio, los relevos. Está todo organizado. Ahora, Elsa, tenemos que hablar lógicamente de la situación de Siria, ¿no? No solamente como este país que ya desde 2011 quieren balcanizar, pero sino también de Siria en relación a qué pasa con el eje de la resistencia, con la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Y es un golpe muy duro. Es duro, pero yo confío en las capacidades del eje de la resistencia. No pueden en esta unión de pueblo y fuerzas armadas y en esta firmeza y en este convencimiento. Yo creo que Yemen es la espada que va a liberar al Quds. Así como Saladino fue la espada que la liberó de los cruzados, yo creo que Yemen es la espada que va a liberar al Quds. Porque esta yo creo que es el inicio de la confrontación final hacia la liberación de Palestina. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar. No soy adivina, no puedo hacer futurología. Claro. Pero sí sé que esta página que se empezó a escribir el 7 de octubre de 2023 es muy, 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 muy larga, y al final va a ser el éxito de la resistencia. Muchísimas gracias, Elsa, por haber estado aquí hoy en el No, programa. al contrario, un placer. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada y el fusil. El que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Scalabrini Ortiz. Como decíamos al comienzo, la resistencia está en la naturaleza y en el pueblo palestino está en su esencia, en su sangre. Allí mismo, donde nació Jesús, la lucha contra la opresión, los imperios y los déspotas continúa. Los nativos están allí y allí estarán. Viven porque resisten y no existe arma capaz de destruir esa raíz.
Los invitamos a dejar sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y por supuesto los invitamos a suscribirse sin olvidarse de activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco Medios Sin Cura. El Frasco Medios Sin Cura.